Queridos amigos y amigas, señor alcalde, autoridades de gobierno, autoridades universitarias, directores de medios, señores periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad, jóvenes y estudiantes, la fuerza y el corazón de Guatemala, gracias por estar con nosotros en este segundo Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias también al extraordinario grupo de interlocutores y de intelectuales que nos acompañarán esta tarde con sus ideas y reflexiones. Y por supuesto, gracias por ese himno nacional y por nuestra luna de Xelajú. Pasé los primeros 10 años de mi vida en esta querida ciudad. Recuerdo las tardes en el Benito Juárez jugando canicas y tipachas con mis amigos, las largas caminatas por el barrio del Teatro Municipal, el Parque Central o el cementerio buscando aventura. Recuerdo los días que, siendo acólito en la iglesia San Nicolás, el objetivo principal era aquel delicioso vino dulce de consagrar que el cura escondía con un recelo enorme. Ahí aprendí los efectos del alcohol. Aprendí muchas cosas en esta ciudad, tuve excelentes maestros y queridos amigos y llevo conmigo gratos recuerdos. Eran otros tiempos. Hoy vivimos en un mundo más enredado y confuso en el que no es fácil aprender o informarse con seriedad y objetividad. Cuesta separar la paja del trigo y la mentira de la verdad. Lo que todos sabemos y sentimos es que tenemos graves problemas sociales y económicos, pero que el verdadero problema de nuestro país es político. También sabemos, después de lo que hemos vivido, que la dirección de los países, las grandes decisiones de Estado y el bienestar de sus ciudadanos dependen en gran medida de la calidad moral y de la capacidad de los políticos que los pueblos escogen. En los últimos 10 años, en la mayoría de pueblos del mundo, la clase política se convirtió en una clase apestada y rechazada por los ciudadanos. El establishment político y su forma de gobernar provocaron la pérdida de respeto en la clase política y en la democracia. La sensación de que trabajan para sus intereses, su incapacidad para generar soluciones en un mundo cada día más complejo y carente de oportunidades, su corrupción y su cinismo, generaron la aparición, el avance y en muchos casos el triunfo de una categoría de políticos aún peor que los apestados. Los pueblos no hemos aprendido a elegir, aunque debo decir en nuestro favor que la oferta es limitada, prosaica y deshonesta. Por eso, el gran desafío de nuestro tiempo es formar una nueva generación de dirigentes que rescaten la política y el rumbo de las naciones y que los ciudadanos se den a respetar. Decía mi abuela, a quien nunca le gustaron los políticos, que los pueblos que actúan como cabras no tienen líderes, sino cabrones. Por cierto, mi abuela vivió aquí en Xela casi toda su vida, una mujer queridísima, y tenía frases como esta que recuerdo siempre con mucho aprecio porque era una filosofía profunda. A partir de la Primera Guerra Mundial, el planeta construyó la exitosa y poderosa alianza transatlántica con los acuerdos del Bretton Woods, el nacimiento de la ONU y el Plan Marshall. Esto marcó una era de gran crecimiento económico con dominio anglosajón en el mundo, y la prueba de esta hegemonía es que en Estados Unidos e Inglaterra fueron los países que más rápido salieron de la crisis del 2008. Hoy, el planeta vive un capítulo inesperado con acontecimientos como el Brexit en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia y los nacionalistas alemanes, entre otros. Y esto obliga a plantearse algunas preguntas. ¿Por qué están votando esos pueblos para cambiar su política de unión e integración? ¿Tienen razón cuando señalan que los países del tercer mundo no hemos hecho nuestras tareas y que estamos infestados de corrupción y violencia y que por eso queremos emigrar a sus países? ¿Cuáles serían las consecuencias de que nos convirtamos en un mundo aislacionista, proteccionista y xenófobo? ¿Cómo queda América Latina en medio de este complejo ajedrez geopolítico? En medio de la turbulencia global y los ciclos que ha vivido América Latina, para Guatemala hay una constante, y es el estancamiento
sino el retroceso y la mediocridad. Creo en el optimismo inteligente y en la necesidad que tenemos los seres humanos de sentir ilusión y esperanza por el futuro. Creo también en la responsabilidad y el deber cuando digo que quisiera ser portador de buenas noticias, pero la verdad es que vivimos una realidad social y política que los guatemaltecos estamos obligados a conocer, enfrentar y resolver. Por eso, con su permiso y brevemente, les comparto unos datos. Guatemala subió de 51 a 59% la pobreza en los últimos 8 años. En este país de 17 millones que somos, 10 son pobres y de ellos 4 millones de seres humanos viven en la miseria. Somos el segundo país más pobre de América Latina y el quinto más desigual. Tenemos la tasa más alta de desnutrición crónica de América Latina y séptima a nivel mundial, con el crecimiento más alto del continente. El nivel de escolaridad promedio en personas mayores de 15 años es de tan solo 5.6 años y baja en el área rural a 3.8. En un país de casi 17 millones, solo 309,000 estudiantes acceden a las 14 universidades que tenemos. Somos los penúltimos del continente en educación, solo superados por Haití. Nuestra economía ha tenido un crecimiento neto promedio en los últimos 30 años, esto es, restando el crecimiento de la población, de tan solo 1.2%. Somos la quinta economía que menos crece en el continente. A este ritmo de crecimiento nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. Cada año ingresan al mercado laboral más de 200,000 jóvenes y preguntan por la oportunidad que desean en su país. Guatemala solo genera 25,000 empleos formales al año. Casi el 70% de la fuerza laboral del país trabaja en la economía informal. Estamos entre los 10 países más violentos del planeta y de ser puente del narcotráfico pasamos a ser consumidores y ahora productores. Cada hora, 14 guatemaltecos intentan emigrar en forma ilegal. Ahora va a estar un poco más difícil. La justicia y el sistema político han sido contaminados por la corrupción y el narcotráfico. Nuestra calidad institucional es precaria y se estima que el 25% del presupuesto nacional se pierde en corrupción. Y por si esto fuera poco, en los últimos 40 años se ha reducido en un 60% la cobertura forestal de nuestro país y el 90% de nuestros ríos y lagos tienen altos grados de contaminación. Cuando un país presenta datos como estos, que más que números fríos significan altos niveles de sufrimiento humano, cabe preguntar, ¿cómo llegamos a esta situación? En 1917, hace 100 años, éramos 1,5 millones de guatemaltecos y el 60% eran pobres. Hoy llegamos a los 17 millones con 59.3% de pobreza. A través de todo el siglo, más de la mitad de nuestra gente ha vivido en la pobreza. En esos mismos 100 años tuvimos 32 presidentes, de los cuales 22 fueron señalados de fraude electoral o fueron presidentes de facto. Tuvimos 2 dictadores, 7 juntas militares y un magnicidio, con un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. No tenemos una tecnocracia capaz y permanente para administrar el Estado ni políticas públicas coherentes a las que se pueda dar continuidad para resolver nuestros problemas. Estos números y datos de vergüenza son testigo del atraso y el abandono en que tenemos a nuestro país. Algo estamos haciendo mal. Las crisis políticas y la inestabilidad en que vivimos alejan la inversión y no permiten que la economía crezca e integre de manera más rápida a quienes más lo necesitan. No tenemos un modelo de desarrollo y nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. Y esto sucede porque la política en Guatemala no es un instrumento inteligente, moderno, democrático, ni capaz de promover la transformación que necesitamos. Es más, la política en Guatemala está en un avanzado estado de descomposición y la vida intelectual está seriamente dañada. En vez del diálogo practicamos la agresión, la oposición sistemática y la descalificación.
Nos entendemos a través del conflicto y la violencia. Abundan los charlatanes que dicen estar repletos de ideas, pero a lo único que se dedican es a combatir las ideas de otros. La corrupción sistémica se ha convertido en la esencia de una cultura que debe cambiar. Y la prueba fehaciente y vergonzosa de esta lamentable realidad es que la mayoría de políticos en Guatemala han convertido al Estado en tramoya, al gobierno en botín y al país en campo de concentración. Pero al menos el pueblo ya empezó a expresarle a esa gente que representan aquello que está fuera del tiempo y de la historia, condenado irremisiblemente a desaparecer. Algunos ya están en la cárcel, pero dicen que faltan muchos. Me contaron hace unos días que asaltaron a un señor, el ladrón lo detuvo en la calle y le dijo: esto es un asalto, deme todo su dinero. El señor respondió: tranquilo, soy diputado. El ladrón reacciona y dice: entonces devuélvame todo mi dinero. Hay quienes dicen que Guatemala es un país intervenido por la comunidad internacional. De esta afirmación, solo la primera palabra es cierta. Guatemala está intervenida, pero por el crimen organizado y por grupos criminales que tienen capturado al Estado. La comunidad internacional, a través de CICIG y Guatemala con el Ministerio Público y algunos jueces ejemplares, intenta rescatar la justicia, construir un Estado de Derecho para liberar al rehén. Ahora bien, la lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad o valentía de un grupo de individuos, sino de la existencia de instituciones que garanticen de forma permanente el cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión del gobierno y la persecución implacable contra quienes cometan delitos. Para lograr esto hace falta escuchar la voz del pueblo, el grito del ciudadano que pide respeto y cambio para su país. Guatemala no puede seguir siendo, como dicen, el país en el que basta ver la calidad de la cuna de sus habitantes para predecir cómo será la calidad de su tumba. No podemos permitir que el 70% de nuestros jóvenes tengan la emigración en primer lugar en su lista de deseos y no debemos descansar mientras el 59% de nuestros hermanos vivan la pobreza. Las sociedades de países subdesarrollados tienen élites y dirigentes subdesarrollados. Por eso nuestra democracia no funciona. No logramos pasar de la protesta a la propuesta. Debemos reconocer que las élites le hemos fallado a Guatemala. La élite política y los partidos políticos, en su mayoría corruptos, están desprestigiados y su bandera sigue siendo la corrupción. Su ideología es vacía y oportunista, no tienen propuesta de Estado. Con escasas excepciones, la élite económica no tiene discurso ni propuesta, carecen de líderes, de imaginación y de sentido político. Proyecta una imagen de ignorancia social, analfabetismo político y egoísmo que les separa del resto de la sociedad. La academia está encerrada en sus bibliotecas y la sociedad civil también, con escasas excepciones, se presenta tímida, fragmentada y sin dirigentes relevantes. Así funcionan las sociedades divididas y en conflicto, las mismas que fracasan y heredan tristeza y decadencia. Sus dirigentes son incapaces de articular una agenda de consenso para lograr un modelo de desarrollo que incluya a todos. Predominan los intereses, la ideología, las agendas escondidas. Se deja a la nación en último lugar. Analistas e intelectuales de izquierda se preguntan frecuentemente: ¿por qué es tan difícil para los empresarios hablar con profundidad de desigualdad, pobreza y política? Y los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta tanto entender el proceso económico y por qué no logran aclarar la dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social y el hecho de que uno no puede existir sin el otro. En medio de ese diálogo de sordos que mantienen nuestras élites, nos encontramos con que hay crecimiento económico, pero es débil e insuficiente y la mayoría queda fuera. Esto mantiene los niveles de pobreza, aumenta la desigualdad e incrementa la conflictividad política y social. La realidad es que debemos multiplicar por 5 el crecimiento de nuestra economía para que alcance para todos. Muchos dirigentes, en lugar de tratar estos problemas con seriedad y responsabilidad, escogen un discurso populista
y de confrontación, y con sus propuestas agravan más la crisis que ofrecen resolver. Esta dinámica en la vida política de nuestro país confirma que, saturados de ofertas y discursos, nos la hemos pasado entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes, discutiendo sobre planes, visiones y promesas que nunca llegan, solo para hacer el país del futuro en un presente que nunca pasa. Es cierto que el mundo ha tenido avances extraordinarios, pero también es cierto que la desigualdad ha aumentado y que en países como Guatemala no hemos hecho nuestras tareas. El progreso implica desigualdad y solo en la miseria generalizada hay igualdad económica, como lo confirma la historia. Hay virtudes esenciales para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social que en un país libre inevitablemente provocarán desigualdad. Estas son la iniciativa individual, el reto personal por la excelencia, la competencia y los incentivos que motivan al ser humano para el trabajo duro y el sacrificio para alcanzar el éxito. La desigualdad la provocan los gobiernos corruptos e incompetentes y la profundiza la riqueza que viene de la corrupción, las fortunas que nacen a la sombra del gobierno y los empresarios que explotan o evaden impuestos. La desigualdad es un problema social y político que necesita soluciones económicas coherentes y efectivas. Y para alcanzar el máximo bienestar posible en este mundo desigual e imperfecto, son indispensables la libertad económica, el respeto a la propiedad, gobiernos honestos, un sistema de justicia intachable y políticas públicas que apoyen a quienes se han quedado atrás para que tengan la oportunidad de integrarse y trabajar para alcanzar una vida digna. Por eso es imperativo que terminemos con la ignorancia, la desconfianza, el resentimiento y el prejuicio para unir a la sociedad en el proyecto de nación que con urgencia necesitamos. Y para lograrlo, Guatemala reclama empresarios más comprometidos, activistas con un discurso más responsable y constructivo, jóvenes involucrados en la vida política de su país y en especial necesitamos exponer y denunciar a los demagogos que viven del conflicto, de la lucha de clases y de la sobrecarga ideológica. Todos perdemos en ese inútil ejercicio de hundirnos unos a otros con la descalificación y las etiquetas, al afirmar que el que habla de pobreza o desigualdad es comunista o el que tiene riqueza es porque no paga impuestos o se la robó, cuando lo que se está hundiendo es nuestro país. ¿Cómo explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas generando la igualdad de oportunidades, sin lo cual la democracia es letra muerta? Desde la apertura democrática en Guatemala lo ha hecho todo el pueblo y lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Ortega decía que una nación no puede ser solo pueblo, necesita una minoría intelectual y honesta que articule, proponga y lidere los cambios y los proyectos que desarrollan y generan bienestar para todos. La ausencia de los mejores en la sociedad impide que seamos una nación normal como otras, en las que después de sus próceres vino esa minoría dirigente que continuó con los valores que fundan y construyen naciones de verdad. La ausencia de los mejores provoca en los pueblos una peligrosa ceguera para distinguir al hombre mejor del hombre peor. Por eso elegimos a tanto político oportunista y deshonesto, por eso consentimos tanto abuso e incompetencia, por eso la corrupción y la crisis permanente. Y cuando aparece un individuo honesto, capaz, respetable y digno, la masa no sabe apreciarlo y los corruptos le destruyen. Me contaron después que cuando el ladrón pidió al diputado que le devolviera su dinero, el asalto terminó al revés. El diputado le voló al ladrón los 3 quetzales que llevaba. Y todavía hay una parte final de la historia que a ver si me animo a contárselas. Guatemala tiene muchos problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema de nuestro país es político. Si la política no funciona, todo lo demás falla. Así es.
La política en Guatemala no puede seguir siendo una guerra de bandas combatiendo por un botín. La verdadera política, la política con mayúscula, necesita principios, compromiso y debate. Requiere oponentes honorables y que estos alcancen acuerdos para avanzar. La ausencia de esa minoría eminente es la que provoca que los pueblos se queden para siempre en ese estadio elemental de la evolución que es la aldea. Esta minoría eminente no puede estar formada por esa mayoría de políticos indecentes, gorrones y pícaros que ha producido Guatemala, o por esas élites rancias e indiferentes, o por los ciudadanos que no están dispuestos a hacer el sacrificio de entregar a su nación su máximo esfuerzo, su alma y su corazón. Esta minoría eminente debería estar formada por ustedes y por ciudadanos como ustedes. Permítanme preguntar, ¿quiénes de ustedes participan en un partido político? Levanten la mano, sin pena, no pasa nada. Son poquísimas manos, pero aunque no querramos, ese es el camino. Solo hay que barrerlo primero, pero ese es el camino. Guatemala necesita que su juventud aspire no a ser víctima, eco o consecuencia de una realidad decadente, sino al contrario, líder de un movimiento renovador y constructor. ¿Por qué no habría de sentir la juventud de hoy el orgullo de ser la generación del cambio e iniciar la misión impostergable de rescatar su país con los ideales y los valores que fundan naciones en libertad y democracia? Son los jóvenes que se imponen a sí mismos un código de valores, una disciplina ejemplar y mayores exigencias, quienes deben llenar el vacío que ha dejado la ausencia de los mejores en la sociedad. Así es, la juventud de hoy debe sentir la urgencia de adquirir el conocimiento, las ideas y el valor para cambiar su destino y rescatar su futuro. Y esto, aunque nos moleste reconocerlo, solo se puede lograr a través de los partidos políticos. Otro gran desafío de nuestro tiempo es generar una auténtica ofensiva intelectual para poner al servicio de la nación el repertorio de ideas que puedan aclarar, unificar y construir el país que queremos. La juventud es sinónimo de fuerza y beligerancia, no para atacar, sino para construir. Y este es su momento. Por eso, los jóvenes necesitan dar un paso al frente para dejar de ser espectadores y convertirse en protagonistas. Y aunque no querramos verlo, es en la política donde se puede tener el impacto que nuestro país necesita. Desarrollar un país toma 20 años, creciendo su economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Para Guatemala esto es 8% al año. Y para lograrlo debemos hacer nuestras tareas, empezando con la reforma política del Estado, consolidar el sistema democrático a través del fortalecimiento de las instituciones y garantizar el imperio de la ley. Y luego debemos seguir con una revolución educativa, rescatar los valores perdidos en nuestra sociedad, redimir la ética del trabajo, hablar en serio de la tecnocracia y la descentralización y restituir la dignidad del funcionario público. Llevamos demasiado tiempo ya viviendo en un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Por eso, debemos aceptar que la solución a los problemas de nuestro país pasa por la política y por los partidos políticos. Por eso necesitamos partidos políticos democráticos y modernos con dirigentes honestos y cuadros técnicos capaces de articular y proponer políticas públicas eficaces. Por eso necesitamos partidos políticos preparados para ganar elecciones limpiamente y con el compromiso de gobernar con responsabilidad, transparencia y resultados. Ya no debemos permitir que nos sigan gobernando hombres sin historia y sin un pasado político de honor. Es urgente devolver brillo y liderazgo a la política. Su ejercicio ético debe ser un esfuerzo cívico, intelectual y académico permanente y de largo plazo. Hoy más que nunca, Guatemala necesita un esfuerzo de diálogo respetuoso en el que los dirigentes de todos los sectores de la sociedad aprendamos a escucharnos e intentemos entendernos. Ya no queremos más confrontación, ya no queremos más lágrimas de madres que pierden a sus hijos. ¿Quién aquí no ha sufrido de la violencia, la pobreza o la injusticia? ¿Quién aquí
¿No ha llorado al verse atrapado por la desesperanza y la desilusión? Hay noches largas en nuestra querida tierra, pero las crisis no son eternas. El día que sus hijos así lo deseen, Guatemala reivindicará sus promesas y reclamará su lugar en la historia. Son el corazón combativo de esta tierra y su gente valiente y generosa lo que nos permite soñar con un futuro mejor. Por eso es impostergable el compromiso de rescatar la política como instrumento del bien, restituir la honradez como principio de gobierno y restablecer la dignidad como fundamento de Estado. Llegó la hora de que ustedes, los jóvenes, digan presente y devuelvan a la política propósito y dirección. Llegó la hora de que demos sentido a las palabras libertad y democracia, justicia y honestidad, buen gobierno y sentido de nación, y que cuando las pronunciemos lleven la fuerza de un huracán. Llegó la hora de escuchar la voz del destino que nos pide que sea este el momento de inflexión y de cambio para pasar de la angustia a la esperanza y de la desilusión al optimismo. Llegó la hora de que enfrentemos el desafío de dar forma a la historia, a nuestra historia, sin permitir que sea el capricho del viento el que defina su curso. Llegó la hora de que seamos nosotros, los ciudadanos de esta tierra, quienes enfrentemos con éxito esta época de incertidumbres y encrucijadas para lograr producir los buenos momentos que la historia contará, los instantes que la marquen y la definan. Este es el legado que podemos dejar a la nación para sellar el nombre con el que queremos que la historia nos recuerde. Muchas gracias.